Hola Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte a este espacio con nosotros. La idea de esta entrevista es que hablemos un poquito más sobre el marketing de contenidos B2B y puntualmente cómo el marketing de contenidos puede ayudar a estas empresas B2B y cómo debe hacerse ese proceso internamente, cómo debe planificarse, ejecutarse y digamos esos tips y esas recomendaciones que tú nos puedas dar en términos de organización, de procesos, de fases para que, digamos, las empresas, si deciden desarrollar su contenido internamente, pueden ejecutar de forma correcta para llevar a cabo su marketing de contenidos lo mejor posible. Entonces, arranquemos con la primera pregunta. Nos gustaría saber un poquito cómo, pues digamos, desde tu perspectiva, cómo se debe desarrollar un proceso de marketing de contenidos para generar un contenido que sea de verdadero valor agregado. Y si nos puedes contar un poquito también cómo es ese paso a paso tanto en la planificación como en la ejecución de una estrategia de marketing de contenidos para una empresa B2B. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por este espacio y claro que sí, te lo voy a contar desde una perspectiva de B2B, pero quiero iniciar diciendo que ese es el fin del marketing de contenidos. O sea, marketing de contenidos va a buscar siempre generar valor agregado a esa audiencia que sea relevante, que lo impacte realmente para así tener como los objetivos o cumplir con los objetivos que se plantean. Entonces, para iniciar un proceso de marketing de contenidos, lo primero que se debe tener muy claro es que en los procesos B2B es mucho más lento y complejo que en un B2C. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el viaje de tu consumidor B2B va a ser mucho más largo, este requiere mucho más investigación, de otros canales diferentes y la intención de esta audiencia es muy diferente a una de B2C, ¿cierto? Entonces lo primero es conocer bien quién es tu público objetivo, o sea, quién es tu audiencia, cuáles son esas necesidades que tiene. En B2B es súper importante entender cuál es ese sector, a qué sector le quiero llegar, a qué sector le quiero hablar. Esa audiencia de ese sector no es lo mismo hablar de un sector tecnológico que una arquitectura y diseño, porque tienen terminologías diferentes, porque tienen fines distintos. También entender a qué cargos le quiero llegar. O sea, ya sé a qué sector le quiero llegar, pero entonces ese buyer persona que quiero construir mío es, le quiero llegar a los cargos decisores, quiero llegar a ese nivel directivo o en este instante le necesito hablar con mi producto, con lo que yo vendo como empresa, es a esos cargos medios, a los líderes, a los analistas, a quién le tengo que llegar. Entonces, conocer muy bien a ese público objetivo para que cuando armemos todo nuestro plan, sepamos realmente qué queremos y también conocer para qué esas empresas buscan nuestros servicios o productos o cómo les podemos llegar a ayudar y para qué país. Porque también hay que entender que a veces decimos nuestra audiencia es esta empresa, pero esta empresa tiene sedes en muchas partes. Y no es lo mismo hablarle si le voy a hablar a un público en Estados Unidos, a un público en Colombia, a un público en Latinoamérica general. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esa comunicación? Ya una vez que conozco cuál es ese público que le quiero hablar, es súper importante iniciar a establecer como esa estrategia. Entonces, con esa estrategia, lo primero es identificar los objetivos. Que estos objetivos que quiero con mi plan de marketing de contenidos vayan también relacionados a esos objetivos empresariales y también alineados a todos los objetivos globales de la compañía en temas de marketing. O sea, no es ir por un lado haciendo unas estrategias y por el otro hablar de otro tipo de contenidos, de otro tipo de cosas, sino que todo vaya alineado. Entonces, tengo unos establecidos, unos objetivos que voy a establecer y esos objetivos dependen también de los globales. Entonces, quiero generar más ventas, o sea, ¿qué fase del viaje de compra del consumidor voy a representar? O quiero que me reconozcan, o quiero generar leads, o quiero posicionarme como un experto. Entonces, también es muy importante establecer como eso desde la parte de un objetivo global de marketing de contenidos para saber cómo voy a hacer el resto de mis contenidos, cómo lo voy a establecer, cómo le voy a hablar, qué fase de funnel es la principal para mi estrategia. Establezco mis objetivos, ya sé qué quiero, entonces tengo que también decir, bueno, sé dónde está mi audiencia, entonces en esos canales, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué mensaje quiero transmitir? ¿Qué emociones? ¿Qué tonos en cada uno de esos canales? Y ya establecí, entonces, el objetivo y los canales, ahora sí, tengo que llegar a investigar, iniciar como ese proceso de investigar esa audiencia que está hablando, cuáles son esas tendencias que está viendo,
cuáles son esas oportunidades, cuál es el desafío para esa industria, incluso relacionarme también con mis departamentos para entender cuáles son esas preguntas más frecuentes que ellos tienen para iniciar un proceso de marketing de contenidos desde el conocimiento. Hice esa investigación, saqué los insights correctos, ahí genero cuáles son las ideas de lo que quiero hablar. Genero esas ideas, planifico mi contenido. Este es el contenido que voy a hacer para estos formatos. Creo un calendario para establecerme en fechas, en tiempos, y establezco cuántas revisiones voy a hacer, quién las va a hacer. Paso a un proceso de distribuir esos contenidos. Entonces, en la distribución de los contenidos es para llegar correctamente a las audiencias. Si va a ser en las redes sociales, si les voy a llegar también por correo electrónico, y si lo voy a hacer orgánico netamente o lo voy a hacer pago. Y por último, tengo que hacer un proceso de medición, o sea, medir esos objetivos que voy a hacer y cómo los voy a medir con un KPI especial. Entonces, eso depende mucho de cada uno de los objetivos que tú te establezcas. Por ejemplo, si mi objetivo es de reconocimiento, entonces el engagement o dependiendo de la plataforma donde estemos, va a ser muy diferente a si mi objetivo son leads. O si estoy, por ejemplo, en un blog y me importa más el tiempo de lectura, que realmente estén demandando más mi contenido o esas visitas. Entonces, de acuerdo a esos objetivos, establecer esas métricas, revisarlas y optimizar y continuar. Porque, por ejemplo, inicialmente en una estrategia de marketing de contenidos y sobre todo cuando se está empezando, es muy duro uno decir, este es el contenido que le va a impactar directamente a mi audiencia siempre. Hay que también hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, tú puedes caer en la trampa de decir, el contenido educativo es lo que les va a impactar, pero no, de pronto hiciste un formato audiovisual donde tú contaste qué hace tu empresa y diste tips y te diste cuenta que tu audiencia no quiere algo netamente educativo, sino unos tips de forma más rápida. O entender cuáles son también esos formatos más em, importantes. Entonces, a partir de esas métricas, también hacer un proceso de mejora continua. Ok, entonces para recapitular un poquito lo que Claro. dijiste, o lo que te entendí, pues anotamos. Entonces, la primera idea es tener muy claros esos objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos de hacer marketing de contenidos? ¿Correcto? Después de eso se pasa a una fase de estrategia, que era lo que nos comentabas de que toca pues plasmar muy bien, digamos, bueno, con base en mis objetivos, van a ser mis fases, qué tipo de contenido voy a abordar según el funnel de ventas o bueno, digamos, ¿cómo se dice? El customer's journey o la etapa donde esté el usuario en ese momento, entre otras cosas. Una vez establece esa estrategia, pasamos a la parte de lo que nos comentabas del análisis de la audiencia, conocer un poquito más a la audiencia, tener esos insights. Después nos comentaste que también hay una parte de un comité donde se discuten un poco esas propuestas, se pasa a la producción, por último a la distribución y pues por último también la parte de métricas, ¿correcto? No sé si se me escapa algo. No, es realmente eso lo que hay que hacer. Esos son los pasos más importantes a destacar. Con la audiencia hay como dos momentos. Uno, el inicial, que va antes de los objetivos, porque uno antes de plantearse esos objetivos tiene que conocer a la audiencia o a quién le voy a llegar desde la parte estratégica de tu empresa y también desde el marketing de contenidos. Y también ya desde la parte del contenido, esa investigación de tu audiencia, que ya sería más para saber cómo qué están hablando en esos momentos, cuándo van a hacer la planeación, qué están consumiendo, cuáles son esas tendencias. Entonces, esa sí tiene como dos fases que de pronto faltó mencionar. Ok, perfecto, vale, listo. ¿Nos podrías contar un poquito qué papel juega como la tecnología en el desarrollo, digamos, de esa estrategia de marketing de contenidos, particularmente para unas empresas B2B? Porque entendemos que, pues digamos, este es un proceso que no solo se limita a un equipo humano, sino que también y pueden intervenir muchas herramientas que pueden apoyar como en todo el apoyo de la producción de los contenidos, del análisis. Entonces, si nos puedes contar un poquito, como según esas fases que nos comentaste, en qué momento intervienen esas herramientas, si nos puedes entrar a recomendar algunas también, sería muy bueno. Ok, claro que sí. Mira, para mí, desde mi perspectiva, la tecnología apoya mucho el marketing de contenidos. No es como la tecnología y el marketing de contenidos aislado, cada una hacen parte como de una fase o un proceso y también la tecnología te va a facilitar mucho ese desarrollo que tú vas a hacer. Entonces, siento que la tecnología y sobre todo en una empresa B2B juega un papel fundamental en el proceso de investigar cuál es tu audiencia, entender
y hacer un proceso de minería de datos, porque normalmente si tú vas para una empresa B2C, entonces tú puedes entender tu buyer persona de una forma mucho más simple, sus intereses, sus procesos, pero si una parte empresarial hay que hacer mucho más análisis de datos, ir más allá en esa minería de datos, entender qué están hablando de ellos. Entonces, en esa parte de investigación, de esas tendencias, es súper importante tener herramientas que te apoyen. O sea, esa minería de datos, si lo hace solo una persona, muchas veces puede quedar limitada. Entonces, herramientas que te puedo recomendar ahí. Ahí puedes usar herramientas como, primero, las internas tuyas, entonces, el CRM, entonces, qué datos tienes de tus clientes, de tu audiencia, también el Google Analytics, o sea, cómo se comporta tu audiencia en tu web o en las diferentes campañas que tengas, o los datos también de esas plataformas de redes sociales. Y ya para datos como de esa investigación, que ya te digo que es mucho más pura para la generación de ideas, recomiendo plataformas que con inteligencia artificial jueguen un papel fundamental para sacar esas ideas de lo que está hablando, lo está leyendo la audiencia. En este caso, la preferida mía es True Content, porque hace todo un proceso de analizar tu audiencia, tu industria, el sector, tus competidores, para así establecer cuáles son esos insights correctos y llegar de forma correcta a tu audiencia, con lo que ellos están leyendo, con lo que ellos están demandándolo, pero también relacionarlo como a esa parte de qué hago yo y cómo lo puedo juntar. Sí. Otra herramienta y otra fase que es fundamental o que se puede apoyar mucho es en el momento de cuando tú vas a hacer un proceso de distribución de contenidos. Entonces ahí son herramientas que te ayudan como a llegar a esas plataformas correctas, a automatizar los procesos, a distribuir el contenido de forma mucho más rápida. Allí hay diferentes plataformas dependiendo de qué quieras distribuir, si lo quieres hacer de forma nativa, si lo quieres hacer ya con medios un poco más de redes sociales, entonces ahí están las plataformas internas de ellos. También podemos usar herramientas que manejen Machine Learning. En este caso, ellos analizan esos grandes volúmenes que mencionaba anteriormente, pero también ayudan como a tomar decisiones y a personalizar como esas estrategias de contenido, que sea más personalizado, que sea mucho más coherente como a lo que el cliente esté leyendo. Entonces, si yo veo que la empresa A está leyendo mucho contenido en mi sitio web relacionado a un tópico específico, ¿cómo puedo seguir enviándole contenido relacionado a ese mismo tópico para que sea relevante cada vez más para ellos, para que vean que hay contenido de valor? Entonces, aquí hay una herramienta fundamental que te puede ayudar, que es Mindpad, que eso es lo que hace. Mira cuál es esa información más importante con tu estrategia de contenidos que tienes tú que le pueda seguir impactando a ese público objetivo que tú tienes. También en algún momento lo mencioné y es ese CRM tuyo, cómo lo puedes relacionar también con esas herramientas anteriormente mencionadas. Y para mí fundamental en una estrategia de contenidos, sobre todo cuando estamos haciendo un proceso con blogs, es tener un gestor de contenido, sea WordPress, Hotspot, que son los más conocidos, pero si tienen otro no hay ningún problema, que te ayude y te facilite como el proceso de publicación, tener unas plantillas siempre establecidas, porque los reciben mucho mejor como los mismos buscadores. Entonces, no ponerse a hacer un sitio web que todo sea con un código, sino que también le facilite el proceso como a tu equipo. Y ya, si quieres como impulsar aún más, ya tienes muchas herramientas como esos que trabajan con SEO, con SEM, entonces cómo te comparan en SEO y SEM con la competencia tuya, con otras empresas del sector, cómo puedes mejorar, que te ayuda a sacar keywords, pero lo fundamental diría como que son esas de la parte de manejar tu contenido, la parte del WordPress o Hotspot como gestores, la parte de Mindpad que te ayuda muchísimo con ese manejar ese contenido correcto y la parte de unos insights correctos con tu content. Y ya, si también vas a hacer contenido gráfico, pues ya es dependiendo de las habilidades de tu equipo. Puede ser desde un Canva hasta un Photoshop, Illustrator o softwares como tal de hacer creación de videos. Vale, gracias, vale. Bueno, mi siguiente pregunta, un poquito atada a, ¿tú qué crees que, digamos, son los típicos errores que pueden entrar a cometer las empresas B2B durante todas estas fases que nos decías? Porque siento que también pasan muchas veces que
las empresas, digamos, se centran mucho en la parte de producción, pero obvian un poquito esta parte de, bueno, entendamos a la audiencia o incluso la parte de la distribución. Entonces publican su contenido y el contenido queda un poquito como muerto en su página, entre otras cosas. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cuáles son esos errores que cometen esas empresas? ¿Cuáles son como las fases que tú crees que a veces obvian y que deberían tener muy en cuenta? Si nos puedes contar de eso, súper bien. Claro que sí, María. Mira, iniciemos con la que tú dices, el no conocer a su audiencia o al dar por hecho. Yo creo que es más común el dar por hecho que conocen a su audiencia. Y muchas veces es no darse el tiempo de ver que esas audiencias cambian, que las necesidades también pueden ir cambiando, no las monitorean constantemente o se quedan como con un proceso inicial y no trabajan más en esa audiencia, como solo saben el sector, solo saben sus cargos, pero ¿qué más debamos a entender de ellos? Entonces, no conocer a su audiencia y sus necesidades es el primer error. Otro error que creo que es fundamental es que cuando inician una estrategia de creación de contenidos no hay una constancia. Y siento que ese es como un error que afecta demasiado toda esta estrategia, porque eso, el marketing de contenidos necesita ser un proceso constante, necesita hacerse consciente a las empresas de que para que dé resultados no podemos esperar de que hoy publiqué y voy a publicar dentro de 3 meses. No, el marketing de contenido requiere de una constancia, de una planificación y nos pasa mucho que ellos no buscan como asegurar esa calidad en la parte de constancia y hacen que se pierda como toda la parte valiosa que estamos transmitiendo. Otro error es que buscan llegar a métricas que de pronto no son alcanzables con el marketing de contenido, ¿sí? Entonces el marketing de contenido tienen que tener muy claro qué quieres y para dónde vas y qué estás publicando a ver si cumples los objetivos o no. Si, por ejemplo, tus contenidos todos son de la parte top of the funnel, tú vas a ver que no necesariamente siempre te van a llegar leads. Y suele pasar que con el contenido también quieren leads. Entonces no están haciendo el contenido adecuado para lo que quieren. Y que muchas veces no se integran con las otras estrategias. Entonces tu campaña de marketing tradicional va hacia un sector, tu campaña de marketing digital va hacia otro, tus contenidos hablan de otra cosa y como no hay esa coherencia, no se logra como un correcto resultado. Y me falta una fase súper importante, ahora que lo recuerdo, en la parte de planificación. Yo siento que en la parte de planificación muchas veces creemos que solo es crear el calendario de contenido y ya. Y nos quedamos sin responder como las preguntas del qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo. ¿Cómo respondemos esto? Entonces, ¿qué contenido voy a hacer? Entonces, contemos en ese contenido qué dirá, qué formato utilizaré, qué contenido voy a hacer, por qué, por qué voy a hacer ese contenido, o sea, qué quiero lograr. Entonces, muchas veces no van respondiendo esas preguntas o a quién. Entonces, no dicen ni quién es el responsable ni a quién le quiero llegar, porque tú dentro de tu audiencia también puedes tener unos targets más pequeños. Entonces, ¿a qué parte de tu target le quiero llegar? O puedes tener varias audiencias, entonces, ¿a qué audiencia le quiero llegar? ¿Dónde? Entonces, el dónde es desde dónde voy a publicar, en qué canales, hasta dónde voy a llegar mi mensaje, a qué país correcto, a qué momento, cuándo. Entonces, ¿cuándo voy a publicar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y también el cómo. Entonces, ¿cómo lo haré? ¿Qué recursos utilizaré? No tienen en cuenta como todas esas cosas que se necesitan para poder llegar a ese proceso correcto de marketing de contenidos. Ok, vale, volviéndome a una parte de tu respuesta, digamos, en la parte de las métricas, pues que nos comentabas que muchas veces se plantean unas métricas que a lo mejor no se consiguen con la estrategia puntual o, digamos, lo que está, la acción que están ejecutando de marketing de contenidos. Pero, digamos, o sea, tú dirías que mi pregunta va a, digamos, si la empresa se plantea leads, si la empresa se plantea tráfico, se plantea posicionamiento, digamos, existen diferentes estrategias en términos de marketing de contenidos para obtener estos objetivos o, digamos, se necesitarían plantear otras estrategias alternas que apoyen el marketing de contenidos para alcanzar esos objetivos o cómo dirías que van de la mano. Mira, siento que las estrategias deben ir de la mano. El marketing de contenidos no puede ir eh, en otra vía que tus otras estrategias. Tienen que ir alineadas. Te van a apoyar. Siento que si hay una estrategia diferente desde el marketing de contenidos cuando tú quieres lograr los diferentes objetivos. Es decir,
Si yo quiero algo de leads, sé que tengo que hacer un contenido mucho más, no de ventas directamente, no publicitario, pero sí que cierre más, que le cuente más, responda a esas preguntas de la audiencia cuando ya está un lead muy maduro, que quiero contarle, que quiero mostrarle, responder esas preguntas fundamentales que ellos hacen antes de cerrar la venta es fundamental. Sin embargo, si quiero llegar a un contenido de reconocimiento, entonces, pues, responder esas preguntas mucho más generales, ¿por qué usar este producto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo estos productos ayudan? ¿Cómo se relacionan estos productos con otras cosas? ¿Sí me hago entender? Es mucho más eh, sí, de hablar, de explicar, mientras el otro es mucho más de darle ya a conocer eso último que hace que me elija a mí y no a mi competencia. ¿Qué pasa? También siento que las estrategias, aunque sean ya de reconocimiento, el contenido no todo tiene que ser de reconocimiento. También en tu estrategia siempre tienes que entender que tienes que tener todo un contenido para cada una de las fases del consumidor, porque igual necesitas ventas. O también si ya tu objetivo son leads, no dejes tampoco a un lado de un todo la parte de reconocimiento. Hay que encontrar un balance, pero saber desde tu contenido cuál objetivo es el fundamental y entonces a ese le dedico más piezas de contenido sin decir que en las otras fases del funnel o a los otros objetivos que de pronto no son tus principales, no les voy a dedicar como algunas piezas. Claro. Listo, entonces según te entiendo, pues digamos, dependiendo como de los objetivos, claramente se pueden abordar diferentes estrategias de marketing de contenidos, diferentes tipos de contenidos, formatos, entre otras cosas. Sí, correcto. Listo. Bueno, mi siguiente pregunta va un poquito a, digamos, muchas veces cuando las empresas, bueno, en este caso B2B, quieren empezar a desarrollar un marketing de contenidos, pero pasa que a lo mejor no pueden contar con un proveedor por temas de presupuesto, temas de tiempo, bueno, alguna razón, y muchas veces prefieren hacerlo internamente. Entonces, digamos, esta pregunta va a cómo pueden las empresas o qué recomendaciones das tú en términos como de organización, o sea, qué herramientas pueden ayudarles a organizarse y por otra parte, cómo pueden acomodar su equipo de trabajo, o sea, qué tan pesado tiene que ser el equipo humano, el equipo de diseño, digamos, todos esos frentes, en teoría, cómo podría apoyarse para efectivamente crear ese contenido internamente. Ok, mira, para iniciar, una buena estrategia debería tener o un buen funcionamiento de este proceso debería tener una parte de alguien que se encargue de la parte estratégica, que genere esas ideas, que entienda tu audiencia y diga cómo se puede transformar esto en un contenido. Que después llegue una parte de un redactor, que sea quien se encargue de usar correctamente esa idea y redactarla de una forma que sea agradable para tu audiencia, que use las palabras claves, que conozca. Y ya ahí depende mucho de si esa pieza gráfica que están haciendo va a un diseñador o no, o solo va para el blog. Entonces, si va a tener parte gráfica, es necesario que tengan como un diseñador o una persona que se encargue de ese diseño, que conozca un poco de colores, de tu manual de marca. También necesitamos una persona, puede ser ya directamente la parte de tu misma persona del rol de estratega, pero lo ideal es que haga esa parte de también de community, también esa parte de publicarte, de relacionarse con tu cliente y que le pase esta información como a la persona que va a distribuir el contenido o que lo suba a las plataformas. Este sería el paso ideal. En algunas empresas lo que hacen es que la parte de quien sube el contenido también se encarga de distribuirlo en las plataformas de redes sociales o en las plataformas de distribución nativa. Entonces, para esto, ya vemos que son muchas piezas, muchas personas importantes, entonces la organización sí es fundamental. ¿Qué recomiendo yo? Uno, tener como un software que te permita hacer esa gestión de esos proyectos, un software de gestión de proyectos. Yo recomiendo algo como Asana o Write, que te ayuden a establecer roles, entonces decir quién es el encargado, porque si tú no estableces como un encargado de esa tarea y una fecha límite, no se va a cumplir. Entonces ahí puedes poner el rol, cuál es la función que va a hacer, para cuándo se necesita, después quién sigue. Entonces te ayuda a organizar mucho esa fase de los contenidos. También otra forma que ya tienes organizado eso,
también establece como un calendario. Entonces, ese calendario de publicación para cuando necesito que quede sí o sí listo. Entender también dentro de mi equipo, ya estuvo quien lo redactó, pero a veces ese redactor necesita a alguien más que supervise ese contenido, ¿sí? O sea, que lo lea, que le dé otra mirada, diga, acá nos faltó agregar esta parte, o mira, no, esto está muy serio para la audiencia y va para una audiencia en TikTok que quiere un contenido más fresco. O sea, necesita también esa otra visión, entonces dejar todo eso muy claro en esos softwares como Write y Asana para que fluya el contenido. Y de esa forma hace que sea mucho más fácil monitorear como en qué fase va tu contenido, a quién le corresponde lo siguiente, cuándo va a estar listo. Entonces siento que eso es como la parte más fundamental, establecer quiénes son los roles, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer, porque dependiendo de si vamos a hacer piezas gráficas o no, si no vamos a hacer piezas gráficas, por ejemplo, para redes sociales, sino videos, entonces es mejor que busquemos una persona experta en edición de videos y no un diseñador. Entonces va variando mucho dependiendo de esos canales en los que yo quiero estar. Ok, perfecto. Vale, con base en lo que dices, pues digamos, me surgió un comentario y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Y es que muchas veces creo que las empresas, claro, digamos, cuando logran contar con un equipo de trabajo que logra hacer todas estas cosas y abordar, digamos, una parte de listo del análisis, otra parte de la producción, el diseño, la publicación, pues digamos, las cosas fluyen muy bien. Pero a veces, pues, no sé si pase que en las empresas también eh, muchas veces tienen como el concepto o, digamos creen que crear contenidos es fácil, digamos se puede hacer de forma muy rápida y se basan mucho en la adivinación y como, no sé, como en simplemente redactar aleatoriamente para sacar un contenido. Entonces, mi pregunta va un poquito más hasta, ¿tú qué punto crees que, o sea, la empresa como tal debería considerar entre efectivamente generar el contenido internamente o ya apalancarse de un proveedor que les ayude a generar un verdadero contenido de valor agregado para no quedarse en simplemente sacar un contenido que no esté apoyado digamos, en el análisis, en, digamos, toda esta investigación SEO que hay detrás, en la parte de la distribución? Entonces, ¿hasta qué punto como que sería como una alerta para las empresas de, ok, creo que me tengo que apalancar de un proveedor más que yo desarrollarlo internamente? Mira, yo creo que es fundamental establecer hasta qué cantidad de roles puedo tener, porque Ujú. lo que tú dices es que es muy cierto, el marketing de contenidos requiere de un esfuerzo, de una investigación, o sea, si lo quiero hacer realmente bien, porque tú puedes generar un contenido publicitario, un contenido de ventas, un contenido que ni siquiera esté sustentado de forma medianamente rápida, pero la idea es generar ese contenido que sea relevante para la audiencia. Entonces, el llamado a esas empresas es decir, como tú puedes garantizar a alguien que esté netamente conectado a entender eso que tu audiencia está hablando, esa industria que está pasando, que tenga todo el tiempo de entender mm, insights, tendencias, de hacer todo ese análisis y minería de datos, de entender esas plataformas de SEO, de SEM, que te arroje palabras claves para que te siga apoyando, o requieres como ayuda. Entonces ahí es el primer llamado a la atención, o sea, si lo puedo hacer directamente yo o no tengo esa capacidad. Dos, esa persona que te va a redactar el contenido, ¿la tienes tú? O sea, tienes esas habilidades para escribir correctamente y y transmitir tu mensaje de forma correcta o no. Entonces, también depende mucho de qué tan amplio puedas ir con tu equipo y que sea un equipo que te garantice calidad al momento de generar el contenido, que también es muy importante. Esas funciones que tiene tu equipo, o sea, que sea dedicado a eso y no que tu equipo se tenga que dedicar también a otras cosas más. Porque si tienen otras funciones y otros roles dentro de tu equipo de marketing que normalmente se tiene un presupuesto establecido, unos cargos muy establecidos anualmente, no va a tener los mismos resultados que si tú lo puedes tercerizar. Ellos asumen como cada uno de esos roles, lo tienen muy identificados, saben cómo te pueden ayudar. Incluso si tu contenido es muy especializado, lo que puedes hacer es apoyarte de tu mismo equipo para que les den esos insights, les apoyen, les refuercen la información y no se va a perder calidad, sino que estás haciendo como algo mucho más costo efectivo para ti, porque estás ahorrando
tiempo y también estás ahorrando en procesos de como tal de tu equipo, o sea, le estás ayudando a tu equipo a no generarle una carga más si no tienen un rol solo dedicado a esto. Ok, gracias, Vali. Vali, conectados a qué dices, pues en términos como de optimización, listo, que muchas, digamos, muchas empresas o deciden contratar un proveedor o deciden desarrollarlo internamente. Sí, digamos, para esas empresas que definitivamente dicen, bueno, yo cuento con las personas que me pueden apoyar, voy a desarrollarlo internamente. Digamos, ¿qué recomendaciones o qué tips tendrías para optimizar, digamos, el tiempo de trabajo? Porque claramente crear contenido es algo que requiere bastante de tiempo y por otra parte, los recursos, o sea, no sé si allá, digamos, ahorita nos mencionabas lo de las herramientas, que me imagino hay algunas gratuitas, de pronto algunas pagas. Entonces, en términos de optimización de tiempo y dinero, como qué recomendaciones darías para que esas empresas que deciden desarrollarlo internamente, como que efectivamente pues tengan un ahorro en estos dos sentidos? Bueno, yo creo que estos tips también pueden aplicar para ambas, tanto las que quieran hacerlo in-house como las que quieran tercerizar. Lo primero, y es el de la cuando tú estás haciendo tu proceso de planificación de contenidos, tienes que asegurarte también de tener un presupuesto establecido, ¿sí? Saber cuál es ese presupuesto con el que cuento antes de iniciar mi campaña de contenidos. Y entonces internamente de saber este presupuesto, cómo lo vamos a usar, hasta qué punto puedo llegar y para los que lo hacen con un proveedor, es establecer como qué podemos lograr con esto, ¿sí? Entonces esa es la primera. Si tú quieres ser más costo eficiente, ten un presupuesto establecido para tu campaña de marketing de contenido, sabiendo cómo la vamos a desarrollar y hasta qué punto vamos a llegar. Ese es el primer paso. Lo segundo que tú puedes hacer para tener como desde la parte interna todo y que se den los resultados, lo que te digo, es la parte de la constancia. Entonces, si tú no estableces un calendario, un proceso de producción organizado, nunca vas a ver esos resultados del marketing de contenidos y va a hacer que sea mucho más tedioso como cumplir con esas metas que te estableciste. Otra parte que lo pueden hacer es también establecer cuáles son esas verticales del contenido que quiero trabajar. Con verticales me refiero, muchas veces la generación de ideas toma mucho tiempo porque no sabemos qué hablar, qué decir, a dónde querer llegar. Entonces una vertical te indica qué quiero transmitir con mi contenido, hasta qué punto vamos a abordar, qué otras ideas se pueden generar a partir de esa vertical de contenido, qué sí quiero tocar, qué no quiero tocar, porque es importante tocarlo, hacia dónde lo vamos a dirigir, con quién podemos hablar, con quién podemos relacionarnos. Entonces, eso ya te ahorra mucho tiempo. Tener unas verticales con las que te sirvan como de guía de camino con las ideas que vas a empezar a generar. Otro proceso súper valioso es aprovechar tus recursos internos, es decir, no trabajes tu estrategia de marketing de contenido aislada de las otras áreas. Es decir, ventas te puede dar unos insights súper relevantes de qué está preguntando mi audiencia, quiénes hablan, qué cotizan, qué conocen. Entonces, si por ejemplo cotizan más un producto que el otro, entonces, ¿cómo puedo relacionar ese producto para impulsarlo más? ¿O cuál es el que necesitan que les impulsen? ¿O cómo tú les puedes ayudar a madurar esos leads? También pueden ayudar a responder esas preguntas. O incluso tienes un departamento de producción súper valioso. Ellos te pueden generar ayudar con una pieza de contenido, darte una entrevista donde te cuenten y tú la puedes aprovechar. Creo que eso vamos a hablar un poco más adelante, pero aprovechar esa misma parte que ellos tienen, o sea, mm, de tus recursos internos también, qué cosas valiosas puedes generar para el marketing de contenidos. Algo súper importante que yo diría es que piensen mucho cuando están haciendo una campaña de marketing eh, en generar contenidos relevantes durante todo el tiempo, evergreen. Es decir, como este contenido, si lo leo hoy o en un mes, sigue siendo relevante. Si yo leo como, si yo leo una noticia hoy en cualquier periódico, ya mañana está desactualizada. Y lo que nosotros necesitamos con el contenido es que no nos pase eso, que si la audiencia lo busca más adelante le siga sirviendo. Obviamente hay cosas que ya con un largo periodo de tiempo va a tenerse que actualizar. Sin embargo, tener ese contenido evergreen hace que tu estrategia sea mucho más potente y sirva mucho más
en el largo plazo. A partir de ahí también puedes hacer algo para optimizar y es una estrategia de reciclaje de contenidos. A veces usar esos contenidos ya más viejos para volverles a dar una vida, actualizarlos, usarlos como pieza fundamental para conectarlos con los actuales, hacer un proceso de, no sé, este contenido te lleve a ese otro para volverlo a utilizar y no necesariamente hacer dos piezas de contenidos. Entonces, utilizar ese contenido anterior y el que les mencionaba anteriormente de que tú puedes usar un video largo o un formato gráfico para usar otras piezas. Nosotros lo conocemos como contenido a escala. Creo que ese es el que más ayuda como a las empresas porque maximiza los beneficios tanto en tema de tiempos como en costos, porque lo que tú haces es aprovechar una pieza fundamental que cuenta en una información valiosa y adaptarlo a diferentes formatos. Esos formatos como te ayudan. Entonces, no sé, aquí estamos hablando de marketing de contenidos y hay algo que es mucho más explicativo y educativo. Y entonces voy a ese canal donde me dedico a eso. Pero puedo también, no sé, generar una pieza para otra red social en otro formato que me sirva y solo estoy utilizando una pieza base. Entonces eso facilita mucho los procesos. No necesito crear 10 piezas, sino que a partir de una pieza base puedo crear otras. Ok, o sea, lo que te entiendo es en esa parte de contenido a escala es más un tema como de documentar y de esa parte de documentación general extraer otro tipo de contenidos. Sí, acá se puede documentar, algunos lo llaman documentar contenidos, otros lo llaman aprovechar esos conocimientos internos de tu empresa para potencializarlo más. Entonces, documentar normalmente lo decimos es porque contamos y todo cómo se hace el proceso, somos muy abiertos como a expresar, pero es eso, es dar a entender qué hacemos, esa expertise que tenemos y llevarlo a estos diferentes formatos a partir de una pieza fundamental, que es un contenido base. Generalmente se recomienda que sea un contenido de video porque sirve para más piezas. Ok, perfecto. Muy interesante. Vale, una última pregunta. Pues digamos, ya contemplando todo lo que hemos hablado y lo que nos has dicho, ¿qué otras recomendaciones le podrías dar, digamos, a estas empresas que quieren desarrollar pues su marketing de contenidos internamente y pues para que sepan exactamente cómo va a ser ese flujo, cómo debe ser, cómo organizarse, o sea, todo lo que hemos hablado ahorita? ¿Qué otras recomendaciones adicionales harías a lo que ya nos comentaste? Mira, yo volvería a recalcar antes de dar unas adicionales en que la estrategia de marketing de contenidos es muy valiosa desde que se sea constante en su ejecución. Entonces, uno, eso sí se los dejaría muy claro como a las empresas, sobre todo en el tema B2B, es muy importante esa constancia, porque esa atención de tu audiencia durante el tiempo de trabajo, durante esos procesos de búsqueda, es muy corta porque ellos tienen muchas otras cosas que hacer y entonces si no somos constantes en nuestra publicación, en nuestro contenido, no se van a ver los frutos. A partir de eso ya también tenemos unas recomendaciones, es entender que para mí importante entender cómo quiero hacer ese marketing de contenidos. Lo quiero hacer yo todo netamente orgánico, quiero impulsarla también de forma paga. Entonces, eso es fundamental para entender a largo plazo cómo va a ser. Porque de pronto pago, puedo esperar unos resultados más a corto plazo, mediano plazo, un poco más. Pero si es netamente orgánico, pues también entendamos que crecer orgánicamente no es fácil. Entonces, siento que eso es lo primero que ellos deben tener en cuenta cuando van a hacer ese proceso, esa estrategia. Y yo también les diría como entiendan que los algoritmos cambian. O sea, tenemos que entender que durante las diferentes plataformas que vamos a estar, sobre todo si son de redes sociales, dependemos mucho de esos algoritmos. Y de parte fundamental, entonces también fortalezcamos nuestro sitio web, porque es como lo que sí es propio de nosotros, ¿sí? Trabajemos obviamente con las redes sociales, si son el canal de tu audiencia. No trabajemos en ellas por estar, sino estemos donde esté la audiencia, pero nunca dejemos a un lado el sitio web, porque a la final es lo único como que los algoritmos como tal no afectan del todo. Mientras si, por ejemplo, un Instagram, un TikTok, hasta LinkedIn, cambian el algoritmo, el funcionamiento y te deja de mostrar. Pero tu Y sitio web siempre... Dime.
No, pensando acá, pues con lo que decías, además es el lugar donde, pues al fin y al cabo, en teoría, tu usuario va a generar una conversión, ¿correcto? O sea, no lo va a hacer de pronto desde una red social, a lo mejor sí, pero generalmente, digamos, el proceso de compra puede darse más en en la página web. ¿O estoy equivocada? Sí. Pues depende mucho también de ese producto que tú estés vendiendo o ese servicio, pero sí, normalmente es en tu sitio web o incluso ni siquiera en tu sitio web, porque de pronto te dejan los datos de contacto en tu sitio web y tienes que llegar a negociar más, y sobre todo en una B2B, porque tienes que contarles qué haces, el proceso de diseño. Muchas veces son cotizaciones que son negociadas, que tienes que licitar, entonces es un proceso mucho más amplio, lo que te digo, no necesariamente siempre termina ahí cuando ya llegan al sitio web, sino que hay algo más ya directo entre ellos, pero el sitio web es como esa parte que va a reforzar y siempre va a estar. Siempre vas a tener como ese espacio donde mostrarle a los clientes, mostrarles quién eres sin estar como supeditado al algoritmo. Ok. Listo, vale, pues digamos, hasta aquí llegan mis preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que resolvimos, digamos, todas las preguntas que queríamos. Entonces, mil gracias. No sé, No, cualquier comentario que quieras dar. Sí, ya. no, muchas gracias como por la invitación, por este espacio y no, pues recordarles siempre a las personas que nos están viendo, escuchando, que es fundamental el marketing de contenidos porque damos ese contenido como correcto a las personas desde que sea valioso.